¿Por qué el Espíritu Santo no actúa cuando lo necesitamos, sino en su tiempo? Hay momentos en los que clamas con todo tu corazón y sientes que el cielo guarda silencio. Pides, lloras, suplicas y aún así parece que nada se mueve. Miras a tu alrededor y te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué el Espíritu Santo no actúa ahora cuando más lo necesito? Esa tensión es la que muchos cargan en secreto. La frustración de orar y no ver respuesta inmediata, la desesperación de sentir que la ayuda llega tarde. Pero quiero revelarte una verdad. El Espíritu Santo nunca llega tarde, nunca se equivoca, nunca ignora tu clamor. Él siempre responde, pero lo hace en su tiempo, no en el tuyo. El silencio que tanto temes no es abandono, es preparación. Lo que interpretas como ausencia es, en realidad, la obra invisible del Espíritu acomodando todo para que la respuesta sea perfecta. Tú ves la urgencia del momento, pero Él ve el cuadro completo. Tú pides salida inmediata, pero Él prepara una salida que no solo resuelve el instante, sino que transforma tu destino. Esa diferencia entre tu necesidad y su tiempo es la clave que puede cambiar cómo entiendes las demoras de Dios. El Espíritu no responde a la presión de tu ansiedad, responde al propósito eterno de Dios. Por eso, lo que tú llamas tardanza es, en realidad, la exactitud de un plan mayor. Cada día de espera no es un vacío, es una siembra. Cada oración sin respuesta visible no es un rechazo, es una preparación. Cada silencio es un mensaje que dice, confía, aún estoy trabajando. Si miras la Biblia, verás que todos los grandes milagros llegaron en momentos que parecían demasiado tarde. Abraham recibió la promesa cuando su cuerpo ya no podía. José salió de la prisión cuando nadie lo esperaba. Lázaro fue resucitado después de 4 días en la tumba. ¿Por qué Dios permite esa tensión? Porque su gloria brilla más fuerte cuando llega en el momento que parecía perdido. Y lo mismo hace el Espíritu Santo contigo. Espera el instante en que su respuesta no solo satisfaga tu necesidad, sino que también muestre su poder. Así que si hoy te preguntas por qué el Espíritu no actuó todavía, recuerda, no es porque te olvidó, es porque sabe exactamente cuándo su intervención tendrá el impacto eterno. Tu parte es confiar, aunque no entiendas. Su parte es responder en el momento exacto, y cuando lo haga descubrirás que su tiempo no solo fue perfecto, fue mejor de lo que imaginabas. La ilusión del «lo necesito ahora». Vivimos en un mundo que nos ha entrenado para querer todo de inmediato. La sociedad del instante nos dice que, si lo deseamos, lo merecemos ya. Todo está diseñado para satisfacer rápido, un clic, una pantalla, una entrega inmediata. Y sin darnos cuenta, llevamos esa misma mentalidad a nuestra relación con Dios. Oramos esperando resultados inmediatos, clamamos esperando milagros en segundos, y cuando no sucede, pensamos que el Espíritu Santo no escucha o que nos abandonó. Pero esa es una ilusión peligrosa. La ilusión del «lo necesito ahora». Creemos que el momento presente siempre es el correcto, porque sentimos la urgencia, el dolor o la presión de la situación. Nos convencemos de que, si Dios no actúa de inmediato, perderemos la oportunidad, el milagro o la respuesta. Sin embargo, lo que sentimos como necesidad inmediata no siempre es la necesidad real. Muchas veces pedimos al cielo que se mueva según nuestro reloj, sin entender que el reloj de Dios marca otro ritmo. El Espíritu Santo no se mueve por la ansiedad de nuestros tiempos, sino por la exactitud de su propósito. Porque lo que pides ahora con lágrimas, quizá no es lo que más necesitas. Lo que suplicas con urgencia, quizá todavía no estás listo para recibirlo. Lo que consideras prioridad quizá no es lo que Dios sabe que te sostendrá a largo plazo. La ilusión del ahora te hace pensar que si no sucede ya, será demasiado tarde,
cuando en realidad Dios sabe que si se adelanta, puede destruirte en lugar de bendecirte. Recuerda al pueblo de Israel en el desierto. Clamaban por pan y Dios les envió maná cada mañana, pero si intentaban guardarlo para el día siguiente, se echaba a perder. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarles a confiar en su provisión diaria, no en su ansiedad. El "lo necesito ahora" es una voz que dice, no confíes, controla. Pero la voz del Espíritu dice, confía, espera, porque mi tiempo es mejor. ¿Cuántas veces recibiste algo antes de estar preparado y terminó siendo una carga en lugar de una bendición? Una relación que parecía respuesta, pero llegó antes de tiempo. Un trabajo que parecía oportunidad, pero no era parte del propósito. Una decisión apresurada que terminó en dolor. Esa es la trampa de la ilusión de la hora. Te convence de que es urgente, cuando en realidad es un atajo que te roba el plan perfecto de Dios. El Espíritu Santo quiere liberarte de esa ilusión. Quiere enseñarte que la verdadera fe no se mide por cuán rápido recibes, sino por cuánto confías en esperar. Quiere que entiendas que lo urgente no siempre es lo importante y que lo importante siempre llega en el tiempo de Dios. Porque lo que llega en su momento, llega completo, llega preparado, llega con paz. Hoy el Espíritu te invita a soltar la ansiedad del "lo necesito ahora", a reconocer que muchas veces esa urgencia es un engaño que nubla tu fe, y a confiar en que el Dios que nunca falla sabe exactamente cuándo responder. Tal vez no será cuando tú quieras, pero será cuando realmente lo necesites. Y cuando llegue, entenderás que su tiempo no fue tardanza, fue perfección. El Espíritu nunca responde a la prisa, sino al propósito. La prisa es uno de los mayores enemigos de la fe. La prisa nace de la ansiedad, del miedo a perder una oportunidad, del deseo de tener el control. Y cuando la prisa toma el corazón, comenzamos a exigirle a Dios que se mueva ya, que actúe de inmediato, que responda en nuestro calendario. Pero el Espíritu Santo no responde a la prisa, responde al propósito. Él no se mueve porque lo empujes con tu urgencia, sino porque su plan perfecto tiene un tiempo establecido. Cuando vivimos apresurados, confundimos necesidad con capricho, urgencia con propósito. Pedimos cosas que parecen vitales en el momento, pero que vistas desde la eternidad son pasajeras. Y ahí es donde el Espíritu decide esperar, porque su meta no es darte lo que deseas en un instante, sino lo que transformará tu vida para siempre. La prisa exige lo inmediato, pero el propósito construye lo eterno. Mira a Marta y María en la historia de Lázaro. Marta envió un mensaje urgente: Señor, tu amigo está enfermo. Ven pronto. Humanamente era lógico que Jesús corriera, pero Jesús se quedó 2 días más en el mismo lugar. A los ojos de Marta parecía tardanza, a los ojos del propósito era exactitud, porque si Jesús hubiera llegado de inmediato, habría sanado a un enfermo. Pero al llegar en el tiempo del Padre, resucitó a un muerto. La prisa pedía sanidad, el propósito entregó resurrección. El Espíritu nunca se dejará arrastrar por tu prisa, porque sabe que la prisa te da soluciones temporales, pero el propósito te da victorias eternas. Tú quieres la puerta abierta ahora, pero el Espíritu sabe que si la abre en el momento equivocado, lo que hay detrás puede destruirte. Tú quieres la respuesta inmediata, pero el Espíritu sabe que si llega sin formación previa, no podrás sostenerla. El enemigo, en cambio, sí se aprovecha de la prisa. Te susurra que si no decides ya, perderás tu oportunidad. Te convence de que Dios tarda y de que es mejor tomar un atajo. Y esos atajos, movidos por la prisa, terminan en dolor. El Espíritu, en cambio, te enseña a detenerte, a respirar, a esperar. Porque la espera no es inactividad, es confianza. Y la confianza abre puertas más grandes que la ansiedad. Por eso, cada vez que ores, recuerda, el Espíritu no se mueve por tu reloj, se mueve por su propósito.
Puedes clamar con lágrimas, puedes insistir con pasión, pero si lo que pides no está alineado con el propósito eterno de Dios, no verás movimiento. Y no porque no te ame, sino porque te ama demasiado como para dejarte vivir deprisa en lugar de propósito. Hoy el Espíritu te invita a soltar la ansiedad del ya, a dejar de pedirle que se ajuste a tu agenda y permitir que te ajuste a la suya, porque cuando vives según tu prisa, te frustras, pero cuando vives según su propósito, descansas y descubrirás que cada espera del Espíritu no fue tardanza, fue perfección. Cuando la espera es la verdadera respuesta. Estamos acostumbrados a medir la respuesta de Dios por la rapidez con la que algo ocurre. Si llega pronto, creemos que Dios respondió. Si tarda, pensamos que no escuchó. Pero la realidad espiritual es muy distinta. Muchas veces la espera es la respuesta. El todavía no del Espíritu Santo no es rechazo, es dirección, no es silencio vacío, es amor que protege y prepara. Dios no se apresura como nosotros porque su meta no es calmar tu ansiedad, sino formar tu fe. Lo que tú ves como un retraso, Él lo ve como un escudo. Porque hay puertas que, si se abrieran antes de tiempo, serían trampas en lugar de bendiciones. Hay relaciones que si llegaran antes de la madurez, serían cadenas y no ayudas. Hay victorias que, si se dieran antes del proceso, se convertirían en derrotas disfrazadas. La espera no es castigo, es protección. El pueblo de Israel clamó en Egipto por siglos antes de ver libertad. ¿Acaso Dios no los escuchaba? Sí, los escuchaba. Pero el tiempo de la liberación estaba marcado para cuando el plan estuviera completo. Moisés debía ser formado. Faraón debía ser confrontado. Las naciones debían presenciar la gloria de Dios. La espera no fue descuido, fue parte del plan. La espera también revela qué hay en tu corazón, porque cualquiera puede confiar en Dios cuando la respuesta es inmediata. Pero solo quienes aman al Padre de verdad confían aun cuando parece tardar. Esa confianza que crece en la espera es más valiosa que la respuesta misma. El Espíritu usa el tiempo de espera como herramienta para purificar tus motivaciones, fortalecer tu carácter y preparar tu espíritu. Y aunque duela, muchas veces la espera es más milagrosa que la respuesta rápida, porque en el proceso de esperar aprendes a depender, aprendes a orar sin condiciones, aprendes a descansar en la fidelidad de Dios. Y cuando finalmente llega la respuesta, no solo disfrutas el milagro, sino que llegas transformado. El enemigo quiere que odies la espera. Quiere que la interpretes como abandono. Te susurra que si Dios no actuó ya, es porque no le importas. Pero el Espíritu dice lo contrario. La espera es prueba de que Dios se toma en serio tu vida, que no quiere darte una solución pasajera, sino una obra completa, que no quiere calmar solo tu momento, sino asegurar tu futuro eterno. Por eso, la próxima vez que sientas que Dios tarda, recuerda que su espera ya es una respuesta que dice: confía, estoy trabajando en lo invisible, confía, estoy preparando lo mejor, confía, porque mi tiempo no falla. Y cuando veas el resultado, entenderás que el aún no del Espíritu fue la forma más amorosa de decirte: sí, pero en el momento perfecto. Lo invisible que sucede mientras parece que nada ocurre. Uno de los mayores engaños del corazón humano es creer que, si no vemos movimiento, Dios no está haciendo nada. Miramos nuestras circunstancias y como todo luce igual, concluimos que el cielo está en silencio. Oramos, esperamos y al no percibir cambios inmediatos, pensamos: ¿será que Dios me olvidó? Pero la verdad es que mientras tú ves quietud, el Espíritu Santo está trabajando en lo invisible. Lo que parece silencio es en realidad actividad divina que aún no se ha revelado. Dios rara vez actúa en lo superficial primero,
Su obra comienza en lo profundo, en lugares que no alcanzas a ver. Empieza preparando corazones, alineando circunstancias, quitando obstáculos, fortaleciendo tu fe. Como las raíces de un árbol que crecen bajo tierra antes de que aparezca la primera hoja, así obra el Espíritu en secreto antes de mostrar su gloria en público. Piensa en José en la prisión. Día tras día parecía que nada cambiaba. Era el mismo lugar, las mismas paredes, la misma rutina. Sin embargo, en lo invisible, Dios ya estaba preparando el sueño de Faraón, el ascenso de José y la liberación de un pueblo entero. El proceso oculto era más importante que lo que José podía ver. Lo mismo ocurre contigo, aunque sientas que todo sigue igual. En lo invisible, Dios está ordenando lo eterno. El enemigo quiere que confundas el silencio con abandono. Quiere que interpretes la espera como derrota. Te susurra que si no ves resultados, es porque tu oración no sirvió. Pero el Espíritu te recuerda que la fe no se sostiene en lo visible, sino en la confianza en lo que no se ve. Porque lo que no ves hoy será lo que glorifique a Dios mañana. Lo invisible también ocurre dentro de ti. Aunque pienses que no cambias, el Espíritu está moldeando tu carácter en lo secreto. Está quitando el orgullo, está enseñándote paciencia, está ampliando tu capacidad de confiar. Esos procesos internos no siempre son notados de inmediato, pero son los que te preparan para sostener la bendición cuando llegue. Dios no pierde tiempo. Cada minuto en que parece que nada pasa, algo está ocurriendo en lo eterno. Un corazón se está moviendo a tu favor, una puerta se está preparando, una cadena se está rompiendo, una promesa está tomando forma. El cielo nunca está en pausa, aunque tú no lo percibas. Así que no te desesperes si todo parece igual. No concluyas que Dios se olvidó de ti. Cree que mientras tú oras, Él ya está actuando en lo que no ves. Y cuando llegue el momento perfecto, lo invisible se hará visible y entenderás que nunca estuviste solo, que el Espíritu siempre estuvo trabajando, incluso en el silencio. El peligro de recibir antes de tiempo. Hay cosas que pedimos con lágrimas, que deseamos con todo el corazón y que incluso parecen buenas, pero que si llegaran antes del tiempo de Dios se convertirían en peso en lugar de bendición. Lo que Dios todavía no ha entregado no es porque no quiera dártelo, sino porque sabe que recibirlo ahora podría destruirte en lugar de edificarte. El Espíritu Santo no niega lo que es tuyo, pero lo retiene hasta que estés listo para sostenerlo. Un fruto verde parece atractivo, pero si lo comes antes de madurar, su sabor es amargo y puede dañarte. Lo mismo pasa con las promesas. Cuando insistes en recibir algo antes de tiempo, en lugar de disfrutarlo, terminas sufriendo. La bendición adelantada se transforma en carga porque no tienes la madurez, la fuerza o el carácter para manejarla. Dios no quiere darte algo que te esclavice, sino algo que te libere. Piensa en el hijo pródigo. Exigió su herencia antes de tiempo. Tenía derecho, pero no tenía madurez, y lo que podía ser una bendición se convirtió en ruina. El problema no fue la herencia, fue el momento en que la recibió. Así pasa con nosotros. Pedimos promesas que son reales, pero sin el proceso necesario para sostenerlas. Y Dios, en su amor, retrasa la respuesta para salvarnos del peligro de una bendición prematura. El enemigo, en cambio, siempre intentará empujarte a tomar lo antes posible. Le susurra: hazlo ahora, no esperes, no confíes en el tiempo de Dios. Te convence de que tu oportunidad se perderá si no la tomas ya. Y muchos caen en la trampa de los atajos, aceptando migajas disfrazadas de milagros. Pero esos atajos terminan en cadenas, porque lo que no llega en el tiempo del Espíritu carece de la gracia para sostenerlo.
El peligro de recibir antes de tiempo es que te roba la plenitud. Te da un anticipo sin fundamento. Es como construir una casa sobre arena. Puede verse hermosa, pero no resistirá la tormenta. El Espíritu no quiere que recibas algo que te emocione un momento y te destruya después. Él quiere darte lo que permanece, lo que madura en el tiempo perfecto, lo que transforma de verdad. Por eso, cada vez que sientas ansiedad por recibir, recuerda que Dios no está negando su promesa, la está preservando. La está guardando para el momento en que tu corazón, tu carácter y tus circunstancias estén listos para disfrutarla plenamente. Y cuando llegue, no será peso, será gloria. No será ruina, será testimonio. No será algo que se te escape de las manos, será algo que podrás sostener porque el Espíritu te preparó para ello. Hoy el Espíritu te llama a confiar en su tiempo, a no dejarte engañar por la urgencia de la hora, sino a creer que lo que parece tardanza es, en realidad, protección. Porque lo que llega en el tiempo de Dios siempre llega completo, siempre llega con paz, siempre llega para quedarse. La paciencia como fruto del Espíritu y no como castigo. Muchos ven la espera como una condena. Creen que si Dios tarda es porque está enojado, porque olvidó su oración o porque no son lo suficientemente dignos para recibir respuesta. Pero esa es una mentira que roba la fe. La espera no es un castigo, es un proceso de formación. El Espíritu Santo usa la paciencia como fruto, no como penitencia. Es un regalo que madura tu fe, fortalece tu carácter y te prepara para sostener lo que Dios tiene para ti. La paciencia no es pasividad, no es cruzarse de brazos resignado a lo que pase. Es una fuerza activa, un fruto que crece cuando confías en que Dios está obrando aunque no lo veas. La paciencia es la capacidad de mantener tu corazón firme en medio de la incertidumbre, sabiendo que lo que el Espíritu prometió llegará en el momento exacto. Mira a Abraham. Esperó años por la promesa de un hijo. Humanamente parecía imposible, pero cada día de espera fue moldeando su confianza en el Señor. No fue castigo, fue formación. El Espíritu estaba enseñándole que lo que viene de Dios no depende de la prisa del hombre, sino de la fidelidad del cielo. Y cuando Isaac nació, Abraham pudo reconocer que todo fue obra de Dios, no de sus fuerzas. La paciencia revela tu madurez espiritual. Cualquiera puede creer cuando recibe rápido, pero solo los que han aprendido a esperar desarrollan una fe profunda. La paciencia te enseña a orar sin condiciones, a confiar sin ver, a adorar sin tener todo resuelto. Es un fruto del Espíritu porque no nace de ti, nace de su obra dentro de ti. El enemigo quiere que interpretes la espera como abandono. Te susurra que Dios no te escucha, que tu oración quedó en el aire, que el cielo está cerrado. Pero el Espíritu responde con verdad. La espera no significa olvido, significa cuidado, porque lo que Dios está preparando es tan grande que requiere tiempo, requiere proceso, requiere paciencia. Y cuando entiendes esto, la paciencia deja de ser una carga y se convierte en un regalo. Te das cuenta de que no estás perdiendo tiempo, lo estás invirtiendo, que cada día de espera no te aleja de la promesa, te acerca más a ella, que la paciencia es la herramienta que transforma tu carácter para que seas capaz de sostener lo que recibirás. Hoy, el Espíritu te invita a dejar de ver la espera como un castigo y a empezar a verla como un fruto, porque la paciencia que Él produce en ti es la prueba de que estás creciendo, de que tu fe se está fortaleciendo, de que tu corazón se está alineando con el tiempo de Dios. Y cuando llegue la respuesta, no solo tendrás la bendición, también tendrás la madurez para disfrutarla sin perderla. El reloj de Dios nunca se atrasa. Cuando las cosas no suceden en el momento que esperamos, lo primero que pensamos es que Dios se retrasó. Miramos el calendario, miramos la hora, contamos los días y concluimos,
Ya pasó el tiempo, la oportunidad se perdió, Dios no llegó a tiempo. Pero la verdad es que el reloj de Dios nunca se atrasa. Su tiempo no se mide por las manecillas de tu reloj, sino por la perfección de su propósito eterno. Nosotros vivimos limitados por la urgencia del instante. Queremos que Dios actúe ya porque creemos que el mañana será demasiado tarde. Pero el Espíritu Santo nos recuerda que Dios no está limitado por tu calendario. Él no llega antes ni después, siempre llega en el momento exacto. Porque cuando Él actúa, no solo resuelve tu necesidad, sino que alinea circunstancias, corazones y destinos que tú ni siquiera alcanzas a ver. Piensa en la resurrección de Lázaro. Para Marta y María, Jesús había llegado demasiado tarde. Su hermano ya llevaba 4 días en la tumba. El dolor era insoportable. La esperanza parecía muerta. Pero Jesús dijo: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?» Ese retraso aparente fue el escenario perfecto para mostrar que su reloj no se atrasa, que su tiempo siempre revela su gloria en un nivel mayor al que esperas. Cada historia bíblica grita esta verdad. Abraham recibió a Isaac cuando ya no había fuerza humana. José salió de la cárcel en el momento preciso para interpretar el sueño de Faraón. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto justo cuando el clamor había llegado al cielo. Ninguno de estos relatos muestra un Dios tardío, sino un Dios exacto que sabe cuándo actuar para que nadie pueda atribuirse la gloria más que Él. El enemigo quiere que creas que Dios se olvidó de ti porque el tiempo pasó. Quiere sembrar desesperanza en tu corazón con la idea de que ya es demasiado tarde, pero el Espíritu te recuerda: el reloj de Dios nunca falla. Lo que parece tardanza es en realidad perfección. Porque si Dios aún no se ha movido, es porque el momento no ha llegado, y cuando llegue, todo será distinto, completo y eterno. El reloj de Dios no está marcado por tus expectativas, sino por su fidelidad. Y esa fidelidad nunca se retrasa. Aunque tu corazón piense que perdiste la oportunidad, en lo eterno Dios sigue teniendo control. Y cuando su respuesta aparezca, entenderás que fue en el segundo exacto en que debía llegar, ni un minuto antes, ni un minuto después. Hoy el Espíritu te invita a descansar en esta verdad. Dios no se atrasa contigo. Puede que no actúe cuando tú lo quieras, pero siempre actuará cuando más lo necesites. Su reloj no se mueve por tu ansiedad, se mueve por su propósito. Y ese propósito siempre se cumple en el tiempo perfecto. El Espíritu responde en el punto donde tu fuerza termina. Nos cuesta admitirlo, pero muchas veces intentamos llevar la vida en nuestras propias fuerzas. Creemos que si trabajamos más, si pensamos mejor, si buscamos más opciones, lograremos resolver cualquier situación. Y cuando todo se complica, todavía insistimos en sostenerlo todo con nuestro esfuerzo. Pero llega un momento inevitable en el que la fuerza se acaba, la mente se agota, el corazón se cansa, y es allí, en ese punto donde ya no puedes más, donde el Espíritu Santo se revela con poder. El Espíritu no interviene para alimentar tu autosuficiencia, interviene para mostrarte que dependes de Dios. Porque mientras sigues intentando en tus fuerzas, su obra queda en espera. Pero cuando confiesas con humildad: «Hasta aquí llegué», es entonces cuando su mano se mueve. Tu límite no es el final de tu historia, es el inicio de la intervención divina. Mira a Moisés frente al Mar Rojo. El pueblo clamaba desesperado, los egipcios venían detrás, y delante solo había agua. Humanamente no había salida. Fue en ese límite, cuando toda fuerza humana se agotó, que Dios abrió el mar con poder. La fuerza del hombre terminó, la gloria del Espíritu comenzó. Así obra Dios. Espera el momento en que entiendas que no eres tú quien abre caminos, sino Él.
Lo mismo sucedió con Gedeón. Tenía un ejército, pero Dios lo redujo hasta quedar con apenas 300 hombres. ¿Por qué? Para que no pensaran que la victoria era por sus fuerzas. La intervención divina se manifestó en el punto exacto donde el esfuerzo humano era insuficiente. Ese es el principio del Espíritu. Él responde en tu límite, para que sepas que la gloria es de Dios y no tuya. El enemigo quiere que veas tu debilidad como derrota. Quiere convencerte de que cuando tus fuerzas se acaban, todo terminó. Pero el Espíritu dice lo contrario. Cuando tu fuerza se acaba, la mía empieza. Porque no se trata de lo que puedes, sino de lo que yo haré a través de ti. Esa es la diferencia entre la vida en la carne y la vida en el Espíritu. Una depende del esfuerzo humano, la otra depende del poder de Dios. Por eso, no temas cuando sientas que llegaste al límite. Ese no es tu final, es tu punto de encuentro con el Espíritu. No veas tu cansancio como fracaso, míralo como invitación. No veas tu impotencia como derrota, mírala como altar donde el Espíritu desciende. Porque mientras más consciente eres de tu debilidad, más fuerte se manifiesta el poder de Dios en ti. Hoy el Espíritu te recuerda, no necesitas sostenerlo todo, no fuiste diseñado para cargar con todo. Cuando tu fuerza termine, su fuerza comenzará, y descubrirás que en tu límite no hay ruina, hay gloria, que en tu cansancio no hay final, hay victoria, que en tu debilidad no hay vergüenza, hay poder. Porque el Espíritu Santo siempre responde en el punto donde tu fuerza termina. La diferencia entre lo urgente y lo eterno. Una de las luchas más grandes que tenemos es entre lo que sentimos como urgente y lo que Dios establece como eterno. Lo urgente grita, presiona, demanda. Lo urgente te roba la paz porque te convence de que, si no ocurre ahora, todo se perderá. Pero lo eterno no grita, lo eterno permanece, y el Espíritu Santo no se mueve por lo urgente de tu corazón ansioso, sino por lo eterno del propósito de Dios. Cuando oramos, muchas veces llevamos delante de Dios nuestras urgencias, el pago que vence, la respuesta que esperamos, la sanidad que anhelamos ya. Y claro que Dios se interesa por esas cosas, pero su mirada va más allá. Él no quiere solo solucionar lo inmediato, quiere transformar lo eterno. No quiere solo apagar un incendio, quiere darte la llave para que nunca más vivas en ruinas. Esa es la diferencia entre la urgencia humana y la eternidad divina. Jesús lo mostró en Betania, con Marta y María. Para ellas la urgencia era clara. Señor, nuestro hermano está enfermo, ven rápido. Pero Jesús esperó, no porque no amara, sino porque veía más allá de la urgencia. La urgencia pedía sanidad, lo eterno pedía resurrección. Y cuando Jesús llegó, no respondió al grito del momento, respondió al propósito eterno del Padre. Lo urgente nos hace correr, pero lo eterno nos enseña a permanecer. Lo urgente se enfoca en salvar el instante, lo eterno asegura tu destino. El Espíritu Santo sabe que si te da solo lo urgente, seguirás dependiendo de la ansiedad. Pero si te da lo eterno, tu vida quedará marcada para siempre por la fidelidad de Dios. El enemigo, en cambio, juega con lo urgente, te presiona con pensamientos de miedo. Si Dios no actúa ahora, todo se acaba. Te hace creer que si no recibes la respuesta ya, tu fe no sirve. Pero esa es una trampa para desconfiar. El Espíritu te recuerda que Dios no trabaja con relojes de ansiedad, sino con planes de eternidad. Y cuando lo eterno llega, llega con paz, con propósito y con gloria. Por eso, la próxima vez que sientas el peso de lo urgente, pregúntate, ¿esto es realmente esencial o es solo ruido de mi ansiedad? ¿Estoy pidiendo a Dios que resuelva un momento o que transforme mi vida? Porque lo urgente puede cambiar tu día, pero lo eterno cambia tu destino. Y Dios siempre elige lo eterno, aunque para ti signifique esperar.
Hoy el Espíritu te invita a soltar lo urgente en sus manos y abrazar lo eterno de su plan, a dejar de vivir corriendo detrás de lo inmediato y empezar a descansar en lo que permanece, porque lo urgente se acaba, pero lo eterno nunca muere. Y cuando entiendes esa diferencia, tu fe deja de temblar y tu corazón encuentra paz. Cuando el Espíritu rompe la lógica humana del tiempo. Nuestra mente está programada para medirlo todo con relojes, calendarios y plazos. Creemos que si algo no ocurre dentro de cierto margen, ya no es posible. Vemos el tiempo como un límite infranqueable. Pero el Espíritu Santo no se rige por esa lógica humana. Él rompe los esquemas del tiempo porque su poder no está condicionado por la prisa ni por los retrasos. Lo que para ti parece demasiado tarde, para Él sigue siendo el momento exacto. Cuando miras con ojos humanos, piensas que ya no hay esperanza porque el reloj marcó su fin. Pero cuando miras con ojos espirituales, descubres que Dios no está limitado por minutos ni por horas. Él es el Señor del tiempo y puede detenerlo, acelerarlo o incluso revertir lo que parecía perdido. Esa es la razón por la que tantos milagros en la Biblia sucedieron fuera de toda lógica. Josué vio cómo el sol se detuvo en lo alto del cielo para darle victoria. Humanamente imposible, pero espiritualmente perfecto. Ezequías recibió 15 años más de vida cuando ya estaba sentenciado a muerte. Humanamente tarde, pero en el plan de Dios, exacto. Jesús llegó a la tumba de Lázaro cuando todos decían que era demasiado tarde. Pero en lugar de llegar tarde, llegó justo a tiempo para mostrar una gloria mayor. La lógica humana dice, si pasó el plazo, ya se acabó. El Espíritu dice, mientras Dios hable, siempre hay esperanza. La lógica humana dice, ya no hay vuelta atrás. El Espíritu dice, yo hago nuevas todas las cosas. La lógica humana dice, es imposible. El Espíritu responde, para Dios no hay imposibles. El enemigo quiere mantenerte atado a la lógica del tiempo humano. Te hace mirar relojes y calendarios para convencerte de que Dios se olvidó. Te susurra que ya no tiene sentido orar porque es demasiado tarde. Pero el Espíritu rompe esa mentira recordándote que Dios nunca se somete a tus plazos. Él actúa en el momento que glorifica su nombre, aunque para ti sea ilógico. Cuando aprendes a confiar en el Espíritu más que en tu reloj, dejas de desesperarte. Descubres que no existe tarde ni temprano en el plan divino. Solo existe el exacto. Y cada vez que lo entiendes, tu corazón se llena de paz, porque sabes que, aunque tu lógica diga que ya no hay salida, el Espíritu tiene la última palabra. Hoy escucha esta verdad. El Espíritu Santo no está condicionado por tu calendario. Lo que parece tarde puede ser la antesala de tu milagro. Lo que parece perdido puede ser el escenario de tu resurrección. Lo que parece imposible puede ser el terreno donde Dios muestre su gloria. Porque cuando el Espíritu rompe la lógica humana del tiempo, lo único que queda es confiar en que su momento siempre será perfecto. El testimonio que nace de la espera. La espera nunca es fácil. Cada día que pasa sin respuesta parece un peso más sobre tus hombros. A veces incluso te preguntas si tu oración quedó olvidada en el aire. Pero lo que hoy vives como demora, mañana será la base de tu testimonio, porque el Espíritu Santo transforma cada minuto de espera en semilla de gloria, en historia viva que mostrará al mundo que Dios nunca llega tarde. Cuando recibes algo inmediatamente, lo disfrutas y agradeces, pero muchas veces no queda grabado con la misma fuerza. En cambio, lo que llega después de un largo proceso de lágrimas y fe, se convierte en un testimonio imposible de olvidar. La espera hace que valores la respuesta, que reconozcas que no fue tu fuerza la que la trajo, sino la fidelidad de Dios. Mira a Ana, la madre de Samuel.
Esperó años por un hijo, lloró en silencio, soportó burlas y dolor. Pero cuando finalmente abrazó a su hijo, no solo celebró una respuesta personal, sino que testificó al mundo entero que Dios escucha al afligido. Lo mismo pasa contigo. La espera no está vacía, está escribiendo la historia que dará gloria a Dios. El enemigo quiere que interpretes la espera como pérdida de tiempo. Te susurra que mientras esperas, otros avanzan, que mientras confías, la vida se te escapa. Pero el Espíritu responde con verdad. Tu espera no es pérdida, es inversión, porque cada día que pareció un retraso, se convertirá en palabras de testimonio que fortalecerán a otros. Lo que hoy te duele será lo que mañana usará Dios para sanar a alguien más. Ese es el poder de la espera. No solo transforma tu vida, transforma a quienes escuchan tu historia. Tus lágrimas se vuelven semilla de fe para otros. Tu silencio se convierte en palabra de esperanza. Tu proceso se transforma en mensaje de aliento. Porque cuando Dios actúa en su tiempo perfecto, no solo responde tu clamor, sino que edifica la fe de muchos a través de tu testimonio. Por eso, no desprecies la espera. No la veas como un paréntesis inútil. Entiende que en ella se está gestando algo más grande de lo que imaginas, y cuando llegue la respuesta, podrás mirar atrás y decir, valió la pena cada día, porque ahora sé que fue Dios y no yo. Ese será tu testimonio, que aunque todo parecía tardar, su tiempo fue perfecto, y hoy puedes contarlo para gloria de su nombre. Hoy el Espíritu Santo te recuerda que el retraso aparente nunca es un error. Es un proceso diseñado para convertir tu vida en un testimonio vivo, y ese testimonio será la prueba de que el Espíritu nunca falla, que siempre responde, y que la espera no fue en vano, sino la preparación para que su gloria brille aún más fuerte. El tiempo del Espíritu siempre es perfecto. Después de recorrer este camino de verdades, hay algo que debes grabar en tu corazón. El Espíritu Santo nunca llega tarde, nunca se equivoca, nunca olvida una sola oración tuya. Tal vez no responde cuando lo pides, ni como lo imaginas, pero su tiempo siempre es perfecto. Y esa perfección no se mide por la rapidez de la respuesta, sino por la eternidad del propósito que se cumple en ti. Lo que hoy llamas demora, mañana lo reconocerás como protección. Lo que hoy interpretas como silencio, mañana lo verás como preparación. Lo que hoy piensas que fue un no, mañana lo entenderás como un sí, pero en el momento exacto. Porque Dios no se mueve por tu ansiedad, sino por su fidelidad. Y esa fidelidad es la garantía de que su reloj jamás se atrasa. Mira hacia atrás en tu vida. ¿Cuántas veces pediste algo con urgencia y no lo recibiste? En ese momento sentiste frustración, pero con el tiempo descubriste que Dios tenía un plan mejor. Eso es el tiempo del Espíritu. No complacerte en el instante, sino guiarte hacia lo que realmente te dará vida. Cada vez que esperaste y luego entendiste, tu fe creció. Tu carácter se fortaleció y tu confianza en Dios se hizo más profunda. El enemigo quiere que vivas creyendo que Dios tarda, que su silencio es ausencia, que su espera es abandono. Pero el Espíritu te recuerda que el Padre no es indiferente a tus lágrimas ni a tu clamor. Él escucha cada palabra, cada suspiro, cada gemido, y aunque a veces te haga esperar, su propósito es perfecto y su amor nunca falla. El tiempo del Espíritu siempre es perfecto porque está diseñado no solo para responder tu necesidad, sino para mostrar su gloria. Lázaro fue resucitado en el momento exacto. José fue levantado de la prisión en el día señalado. El Espíritu descendió en Pentecostés cuando todos estaban reunidos en un mismo sentir. Ninguno de esos momentos ocurrió antes ni después. Ocurrieron en el tiempo exacto de Dios, y lo mismo sucederá contigo.
Hoy quiero que te lleves esta verdad en lo profundo del corazón. No temas al silencio, no temas a la espera, no temas a la aparente tardanza. El Espíritu Santo nunca falla, y cuando Él se mueva, verás que no solo respondió tu oración, sino que superó tu expectativa, porque su tiempo no es simplemente bueno, es perfecto, y esa perfección será el sello de tu vida, el testimonio que mostrará al mundo que la fidelidad de Dios es eterna. Confía, descansa, espera. Porque el tiempo del Espíritu no llega antes, no llega después, siempre llega en el momento exacto, y cuando llegue sabrás que cada lágrima, cada suspiro y cada espera valieron la pena.